Saludos, estudiantes de primer año. En esta ocasión vamos a estudiar el contenido de área y perímetro de figuras geométricas. En primer lugar, vamos a recordar esas figuras geométricas básicas. En el tema anterior habíamos visto algunas de esas figuras. En este caso vamos a recordar las características o elementos esenciales de cada una de esas figuras. Como primera figura tenemos el cuadrado. Sus características es que sus cuatro lados son iguales. Para que pueda ser un cuadrado, deben tener en cuenta que sus cuatro lados son exactamente iguales o miden lo mismo. Cada uno de ellos, observen bien, que nosotros les llamamos lado. Como segunda figura tenemos el rectángulo. Y observen que acá tenemos dos figuras que pertenecen a los rectángulos. Uno cuya base o lado es mucho más largo que el otro. Por esa razón es que estamos colocando ambas figuras para que ustedes la observen. En este caso, al igual que el cuadrado, tiene cuatro lados, ¿sí? Pero vamos a hacer la salvedad de que uno de sus lados es más largo que el otro. Por esa razón ahora vamos a llamar o vamos a denotar las características de los rectángulos como base, en la parte donde se apoya la figura, y la altura viene siendo este lado que está acá. Si ustedes tienen algo similar a esto, esta sería mi base y esto que está acá sería mi altura. Siempre la altura es un segmento o es una línea de forma perpendicular o vertical a otra. En el caso de los rectángulos, una manera de visualizar los rectángulos es incluso la misma hoja. Una hoja tiene esa característica de ser un rectángulo, ya que un lado es, ¿verdad?, más pequeño y el otro es mucho más largo. Las ventanas, las puertas son de forma rectangular. El mismo pizarrón es una forma rectangular como esta. Otra de las figuras geométricas que vamos a ver son los trapecios. Y en este caso hay dos tipos. Un trapecio que le vamos a llamar trapecio isósceles y el otro trapecio es el trapecio rectángulo. Y estos son los que tenemos a continuación. Fíjense, si yo quisiera continuar, ¿verdad?, las líneas que están acá se forman como si fuese un triángulo o un piquito, ¿verdad? El trapecio isósceles es porque justamente estos dos lados son exactamente iguales, miden lo mismo. Y estos dos son distintos. Observen, en este caso, en esta figura del trapecio isósceles, tenemos una base, que es donde se apoya la figura, la vamos a llamar base mayor porque es el espacio o la distancia más grande. Y esta es otra base, sin embargo a esta la vamos a llamar base menor, porque es mucho más pequeña en relación a esta. Estos dos lados, como dijimos anteriormente, justamente son iguales. Por esa razón es que vamos a llamarlo isósceles. En este caso, que es el trapecio rectangular, observen que se parece a este, ¿sí? Sin embargo, es como que si yo trazara aquí una línea y le quitara este pedacito. Es por esa razón que le llamamos trapecio rectangular. Y justamente porque en uno de sus lados se forma justamente un ángulo de 90.
o una especie de L, también ustedes lo pueden llamar así. La idea es identificarlo, cuál es uno y cuál es el otro. Igual que en el otro trapecio, tiene en este caso una base mayor y tiene una base menor. Base mayor es cuando mide, tiene una medición mucho más grande que la otra. En cuanto a las figuras curvas, porque vamos a ver dos figuras curvas llamadas círculo y circunferencia. Y en este caso usted se puede decir, pero es que son iguales, es lo mismo. Pues no. La diferencia entre un círculo y una circunferencia es que el círculo posee un relleno o algo sólido, a diferencia de la circunferencia. La circunferencia es solamente el borde de la figura. Y acá les traigo un ejemplo de lo que es un círculo y una circunferencia para que lo puedan diferenciar. Yo puedo tener esta figura y fíjense, como esto es una parte sólida, ¿verdad? Pero es algo curvo, a esto lo llamo círculo. Pero si yo tengo ahora igual una figura curva, pero yo puedo, ¿verdad?, observar que solamente diviso es el borde, a esto le llamo circunferencia. Usted se pudiera preguntar, bueno, una arepa tiene algo como una característica de un círculo, porque es rellenita y tiene el borde curvo, ¿verdad? Sin embargo, para diferenciar lo que es una circunferencia, puede tener en alusión lo que es un anillo o también puede verlo en lo que es un arete o un zarcillo. Ahora vamos a observar lo que es la característica o las características de las figuras curvas, como lo son el círculo y la circunferencia. Todo círculo o circunferencia tiene un punto central que lo vamos a llamar centro. El segmento o línea que nosotros podamos trazar desde ese punto que se llama centro a cualquier lado de la circunferencia, fíjense, yo puedo trazarlo así o puedo trazar en el círculo un segmento así, eso lo vamos a llamar radio. La distancia que hay desde el centro a cualquier punto de la circunferencia se llama radio, perdón. En esta ocasión vamos a observar la construcción de estas figuras geométricas. Para ello vamos a disponer de ciertos materiales que deben de tener a la mano. Y les voy a ir explicando cada uno de ellos. En primer lugar, pues tenemos que tener el juego de escuadras. Fíjense, el juego de escuadras de 90, llamamos juego de escuadra de 90 a toda aquella escuadra, ¿verdad?, que vemos como más larguita y tiene una forma rectangular, así como está el trapecio rectangular o rectángulo, se asemeja. Este es el triángulo rectángulo porque tiene los tres lados distintos, como un triángulo escaleno, como el que vimos anteriormente. Tenemos la otra escuadra, fíjense, en este caso, esta escuadra es parecida a lo que es el triángulo isósceles, porque tenemos dos lados iguales y uno diferente. Estas dos escuadras les van a ser de mucha utilidad. También tenemos lo que es el compás.
de precisión. Llamamos compás de precisión a que instrumento donde nosotros podamos graduar la medida sin que se mueva. Hay otros compás. En este caso hay unos más grandes, otros quizás unos más pequeños como este, pero igual, fíjense que tiene una arandela para nosotros poder ir graduando el tamaño, si es más grande o es mucho más pequeño, para hacer nuestras figuras curvas. Hay otros compás que no poseen esta arandela. Eso, en cierta forma, cuando nosotros hacemos nuestras figuras, por lo general se mueve y por eso es que en muchas ocasiones nos queda de una forma incorrecta la figura. También es la forma en cómo utilizamos nuestros instrumentos de medición. En ocasiones nos gusta mucho hacer este tipo de movimientos en tratar de que la arandela abra sin nosotros poder ajustarla, sino que abrimos aplicando fuerza en ambos lados y dañamos la arandela. En este caso, como la arandela es metálica, no hay problema, pero cuando son arandelas de plástico, pues por lo general nos gusta como que abrir fácilmente el compás sin tener en cuenta de que esta arandela se daña, se aísla y por eso es que se nos dañan los instrumentos. En esta ocasión voy a comenzar con estas figuras curvas porque debemos tener en cuenta de que el compás no se toma de aquí, ni se toma de aquí, ni se toma aquí. El compás se debe tomar desde la parte superior, afincando o apoyando desde la punta metálica. Fíjense, está la punta metálica, está la punta de grafito y ellas deben estar siempre en la misma distancia, deben tener como una misma altura. Si usted observa o tratamos de hacer, ¿verdad?, la aplicación, vemos que ambas están al mismo nivel. Si el compás le queda así o le queda así, es porque una de las puntas está más alta que la otra y deben tratar en lo posible de que les queden en la misma distancia. Vamos a construir una circunferencia de 3 centímetros. En este caso, fíjense, vamos a utilizar una de las escuadras, punta metálica, la vamos a apoyar en lo que es nuestro cero. Punta metálica, fíjense, punta metálica lo vamos a fijar en donde está el cero y abrimos nuestro compás hasta el 3, que serían mis 3 centímetros que voy a utilizar. En este caso, para poder tomar bien la medida, sí tengo que apoyar mis dedos en el cero. No apliquen mucha fuerza porque pueden dañar la punta del compás o pueden dañar la escuadra. Ahora bien, dispongo mi compás en algún lugar de donde yo quiero hacer mi figura y fíjense, yo apoyo desde arriba, yo no estoy tomando en la parte de abajo, sino que apoyo desde arriba. Ahora, con un movimiento, con el movimiento, fíjense, nosotros vamos a hacerlo de forma muy suavecito, traten de deslizarlo, no hay ningún problema. Fíjense, claro, todo va a depender de la mina de su compás. Hay algunas minas que son muy oscuras, otras minas son muy claras y usted tiene que irle dando tantas veces como sean necesarias para que la figura pueda observarse.
En el caso, fíjense, mi compás tiene una mina que su grafito es muy clara y ustedes no pueden percibir como tal la figura. Sin embargo, yo visualmente sí observo que allí se me formó mi circunferencia. Ok, para dibujar ahora los segmentos para las figuras geométricas como paralelogramos o cuadriláteros, como lo habíamos dicho anteriormente, recuerden siempre de tener su escuadra lo más derechita posible. Si yo la inclino hacia arriba o hacia abajo, la línea quedan inclinadas, no quedan derechas. En este caso, una referencia puede ser esta parte en relación al borde de la hoja. Yo puedo trazar mis líneas en un tamaño que sea acorde, adecuado a lo que yo necesito. Siempre cuando nosotros utilizamos nuestros lápices de grafito, pues volvemos otra vez a la misma idea de el compás. Eso va a depender de si es un lápiz de grafito blando, si es un lápiz de grafito duro, en el sentido de la calidad del grafito, de la mina, ¿ok? En este caso, si yo quiero trazar una línea o un segmento perpendicular a este, para poder tomar mi altura, yo lo que necesito es primero hacer una medición en mi segmento. Si yo quiero trazar un segmento de 6 centímetros, yo lo que debo hacer es ubicar el punto inicial en 0 y en 6 hago otra división. La idea de esto es tratar de ubicar en alguno de los extremos y abro mi compás un poquito más de la mitad. Observe, es algo, no necesito una medición, sino que visualmente, ópticamente, yo puedo abrir un poco más de la mitad mi compás. Observe, ahora yo voy a trazar un arco o una parte de un arco en la parte superior y hacia el otro extremo puedo hacer el otro arco. Observen que se forma como una X en la parte superior. Eso me va a dar a mí la idea para yo poder trabajar con mis líneas perpendiculares. Dispongo mi escuadra que sea más larga en esta posición y observen que me sirve como un carril para yo poder dibujar. En este caso trato en lo posible de que me coincida la X que hice con mis líneas. Ahora yo me deslizo hasta un extremo y trato de trabajar de esta forma. Y con eso puedo hacer mis líneas perpendiculares o las líneas que son de forma vertical. En este caso, vean que ambas están muy bien diseñadas o trazadas en relación a la altura que nosotros trabajamos acá. Si yo quiero medirlas, pues usted toma su escuadra, no hay ningún problema, y mide. Por ejemplo, si estas líneas tienen que medir 2 centímetros, colocamos siempre el 0 y marcamos en donde está el 2. Nos vamos al otro segmento y marcamos donde está el 2. Para construir esta, fíjense, podemos, como ya tenemos la figura totalmente armada, ahí sí usted puede unir sus puntos para terminar de construir la figura. Y fíjense que lo que obtuve aquí
fue un rectángulo de 6 centímetros de base y 2 centímetros de altura. Lo demás lo podemos borrar y no pasa nada, no hay ningún problema. Con los cuadrados también podemos hacer lo mismo. En el caso de los trapecios, podemos hacer de una forma similar a esta, con la única diferencia es que la altura es nuestro segmento perpendicular y ya lo vamos a ver en la siguiente construcción. Para la construcción de los trapecios vamos a tratar de hacer un trapecio isósceles, ya que el trapecio rectángulo es muy similar a este, solamente que le vamos a quitar el pedacito que tengamos acá. En el trapecio isósceles, como todas las figuras, vamos a trazar un segmento sin medición. Es un segmento, ¿verdad? Sin ninguna medida. En cualquier espacio que ustedes tengan allí, pueden hacer su medición al centro o hacia un extremo. Ustedes, según su comodidad, lo irán haciendo. Yo en este caso voy a hacer un trapecio cuya base mayor va a ser de 8 centímetros, va a tener una altura de 4 centímetros y la otra base va a ser de 6 centímetros, para que ustedes observen la diferencia. Repito, base mayor va a ser de 8 centímetros y por eso voy a disponer unas guías desde el 0 hasta el 8. Para poder saber la altura, vamos a trazar un arco similar a como hicimos en la parte de la construcción del otro cuadrilátero. Voy a abrir, voy a colocar en alguno de mis extremos mi compás y abro más allá de la mitad, ¿sí? Sin que llegue a este otro extremo. Traten siempre de que sea por un poquito más de la mitad. Entonces, una vez que usted calcula, ve, observa, hace sus cálculos, allí coloque su punta metálica y haga su primer trazado con el compás. Luego, nuestra punta metálica la vamos a colocar en el otro extremo y vamos a marcar nuestra otra curvita, con el fin de que se forme como una X. Esto nos va a ayudar a trazar la altura. Y fíjense, para poder trazar la altura dijimos o hicimos alusión de que vamos a utilizar esta escuadra y esta. Siempre la más larga es la que les va a permitir a ustedes formar un carril, ¿verdad? Que les pueda servir. Su manito, traten de hacer presión a esta escuadra y esta tiene que ser lo más deslizable posible. Traten de no hacerlo tan duro porque o se les mueve de esta forma o van a mover la de abajo, la que es la guía. Traten siempre de que no les quede de esta forma porque si no, entonces la línea les queda torcida. Siempre que choquen una con la otra. Observen acá que voy a trazar ahora una línea que va desde este punto centro acá. Y lo voy a hacer de esta forma con el fin de buscar la altura. La altura siempre va a ser una línea perpendicular a las bases que ustedes tengan. Como la altura es de 4 centímetros, voy a medir esto que está acá, justamente 4 centímetros queda aquí. Si ustedes ven que les choca mucho, ustedes pueden llegar, borrar un poquito sus líneas guías de la parte perpendicular y luego
remarcamos un poquito ese punto o esa marca que ustedes tienen allí. Para poder ahora trazar mi línea perpendicular, ahora vamos acá y fíjense, ahora el carril lo voy a hacer es hacia arriba, ¿ven? Así es la manera en cómo ustedes pueden trazar líneas perpendiculares a otras o paralelas a otras. Fíjense, yo veo, observo que me coincida mi regla, mi escuadra con la línea que tracé. Trato de ajustar según lo que ustedes observen en sus dibujos y ahora subo hasta donde tengo mi marquita. Yo voy a hacer un segmento como hicimos el de abajo sin ninguna medición, porque ahora esta medida que está aquí es de 6 centímetros y para poder hacer un segmento de 6 centímetros debemos tener en cuenta que para acá tiene que medir 3 y para acá tiene que medir 3 centímetros. Entonces, ubico mi escuadra, fíjense, en el número 3 que coincida con mi línea perpendicular. Y ahora marco desde el 0 hasta el 6. Marqué y marqué aquí. Como necesito un apoyo visual para poder saber qué es lo que tengo que marcar, ustedes lo pueden remarcar con colores para ir visualizando un poquito qué figura vamos a ir obteniendo. Y como yo tengo que construir un trapecio isósceles, vamos ahora a unir estos segmentos que están acá. Fíjense, desde acá hasta acá. Uní, fíjense, utilizando lo que es la parte inclinada de mi escuadra. Acá hasta acá. Y observen que ahora sí la figura es un trapecio. Si borramos todo lo que construimos allí, para que usted lo pueda visualizar un poco mejor y no se pierda en la óptica, tenemos acá mi figura. En esta ocasión vamos a retomar lo que vimos en esta primera clase, que es las figuras geométricas básicas, las figuras curvas y su construcción. En la próxima clase o sesión de clase vamos a ver lo que es el perímetro y el área de figuras geométricas.